Sí, está bien, perfecto. Gracias. Sí, Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ya somos 16 los incorporados, así que creo que es un buen número. Eh, Hoy a las 6 o 7 de la mañana, si mal no recuerdo, quedó abierto el foro y va a estar abierto hasta mañana domingo a las 12 de la noche. Entonces, ese es el tiempo que tienen para contestar el foro 3. Para este chat, que es el último del foro 3, no sé si tenemos preguntas pendientes, dudas. Tenía una pregunta, doctor. Quería preguntarle sobre políticas de mitigación, que si es prudente, no sé si en Latinoamérica es lo mejor porque no tenemos ciudades tan grandes como en países europeos. Estaba viendo que esas políticas de mitigación para el medio ambiente en países europeos se concentran más en las ciudades o nos concentramos más en Latinoamérica en la parte, digamos, fuera de la ciudad, ¿no? Como usted nos explicaba, ¿no? En ecosistemas y demás. Correcto, el tema es que esas políticas sí se aplican, o mejor dicho, sí deberíamos aplicar en Latinoamérica, aun cuando tal vez nuestras ciudades, y ojo que tenemos ciudades grandes en Latinoamérica, tenemos San Pablo, por ejemplo, en Brasil, Buenos Aires en Argentina, que son, solo Buenos Aires en Argentina tiene 13 millones de habitantes la última vez, ahora no sé cuántos tendrá, pero 13 millones de habitantes en una ciudad, a ver, Ecuador creo que esa es la población que tiene en total. Entonces estamos hablando de ciudades grandes que tenemos. De todas maneras, la idea, la tendencia a nivel mundial pasa por esta nueva corriente o ciencia, podemos llamar, que es la ecología urbana. La ecología urbana lo que pretende es justamente llegar a un mayor nivel de convivencia entre el ser humano y la biodiversidad. La biodiversidad urbana lo que pretende es que aumente la ecología urbana, mejor dicho, que aumente la biodiversidad dentro de las ciudades. Esto que implica sobre todo el ingreso de especies que tienen un gran potencial para favorecer lo que hace el ser humano. Estamos hablando de, por ejemplo, las lechuzas, los punta estaca bien parados, urutaú, estamos hablando de las ranas, los sapos, todo ese tipo de animales que nos ayudan, por ejemplo, en Latinoamérica, porque Europa no tiene problema de dengue, pero nosotros sí. Entonces, las ranas, los sapitos, los gecos, las lagartijas, por ejemplo, son grandes aliados para la lucha contra el dengue. Entonces, parte de estas políticas deberían propiciar justamente una mayor biofilia en la educación ambiental de las poblaciones urbanas para favorecer el ingreso y permanencia de estos animales. De igual manera, el tema de la forestación urbana. No nos olvidemos que las ciudades son auténticos focos de calor. Toda ciudad siempre tiene mucha más temperatura que el ambiente circundante. Somos productores de calor, somos productores de entropía. Entonces, desde ese punto de vista, también estas políticas tienen que favorecer la parte de forestación, también por un tema de que los árboles, como parte de su proceso metabólico, necesitan dióxido de carbono, aportan oxígeno y aportan
otra serie de elementos fundamentales. Creo que en algún momento yo comenté que, por ejemplo, podríamos forestar, como pasa en Tucumán, Argentina, que tiene toda la ciudad está forestada con cítricos. Entonces, en la floración de los cítricos es un placer pasear por la ciudad por el aroma jazmín que emiten los cítricos y cuando se producen los cítricos, bueno, hay gente que no va al mercado y cosecha los cítricos de la calle y la municipalidad termina cosechando lo que queda y con eso se hacen dulces, mermeladas, en fin. Tampoco se trata, y en esto quiero ser insistente, de copiar y pegar las políticas europeas. No, se trata de generar nuestras propias políticas. Y para generar nuestras propias políticas, nuevamente caemos en lo que también hemos discutido previamente. Necesitamos estudiar, necesitamos generar nuestras propias investigaciones y de acuerdo a eso, generar las políticas. Porque copiar y pegar siempre va a ser lo más fácil y lo más latino de todo. Pero generar nuestras propias políticas, ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver. Sobre todo a los asesores de los políticos, que los políticos como son burros, le creen a los asesores y los asesores lo que hacen normalmente es copiar y pegar para poder mantener su cargo, pero lamentablemente los políticos no saben elegir tampoco a sus asesores. ¿Cómo deberían elegirlo? Y bueno, deberían elegirlo de acuerdo a una meritocracia. A ver, este tipo que quiere ser mi asesor, ¿existe en realidad? Si yo lo busco en internet, si yo lo googleo, ¿existe este tipo? ¿O es un holograma? ¿Qué ha hecho este tipo en la ciencia? ¿Qué impacto tienen sus publicaciones? Bueno, perdón, primero, ¿tiene publicaciones? ¿Publicó algo, aunque sea un aviso fúnebre en el periódico? Entonces, si no hay nada de eso, bueno, por sentido común, no deberíamos elegir un asesor sin verificar ese tipo de cosas, ¿no? Claro que el sentido común ya sabemos que es el menos común de todos los sentidos, pero las políticas de mitigación, las políticas de prevención son muy, muy necesarias. Las políticas ambientales son necesarias en general en su más amplio espectro, pero vuelvo a repetir, que sean generadas en, por, para Latinoamérica. Nada de copy-paste. Si hay algo que en estos momentos no le hace falta a Latinoamérica es seguir con la cuestión del copy y paste. Pero bueno, eso requerirá de otra instancia educativa, como ya lo hemos visto en chat anteriores. Necesitamos una educación también que fomente la biofilia en detrimento de la necrofilia. Y la verdad es que creo que falta mucho tiempo para estos cambios. Necesitamos más vocación docente. Hace, casi 20 años atrás, con el doctor Rolando Barral en Bolivia, publicamos un libro que se llama Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas, que lo pueden bajar de internet. No está completo en internet, están solamente los capítulos que escribí yo. Pero en ese libro justamente planteábamos esta cuestión de la educación latinoamericana, las falencias que tiene, y hablábamos de este tema de la vocación.
Entonces, uno de los capítulos que me tocó escribir a mí, yo lo empecé con una frase que a muchos docentes no les gustó ni medio. Por eso es que no puedo dormir de noche. No, mentira, duermo perfectamente de noche. Pero la frase decía así: la universidad actual se ha convertido para muchas personas en la salida laboral de su fracaso profesional. ¿Se entendió? Sí, está claro. O sea, Perfectamente. para muchos que fracasaron en su profesión por la causa que sea, pero yo sospecho que mayormente, sospecho porque lo estoy viendo mucho en la universidad, sospecho que por falta de vocación. Nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Pero bueno, fracasan en su Por profesión. eso la educación está así. Fracasan en su profesión, premio consuelo, me hago docente. Y ahí esas personas son peores que un mono con navaja. El daño que le hacen a la educación es tremendo. ¿Cómo una persona que fracasó en su profesión le puede enseñar a un estudiante a tener éxito donde él no lo tuvo? Si no solucionamos ese tipo de problema coyuntural en nuestro sistema educativo, olvidémonos de todo lo demás, porque todo pasa por la educación. Y la educación está mal y son muy pocas las personas que están dispuestas a mirarse un espejo y asumir estas verdades. Esa frase que yo les comenté, que está publicada en un libro, en papel y en digital, esa frase yo la di en varias conferencias y en algunas de esas conferencias, por ejemplo, hubo gente que no le gustó y se enojó feo. Gente que se paró y me dijo, ¿cómo va a decir eso? Bueno, lo estoy diciendo, ¿cuál es el problema? Otras personas, por ejemplo, me dijeron, doctor, entre bomberos no nos pisamos la manguera, como queriéndome decir que si yo soy docente universitario, ¿cómo voy a decir semejante cosa? Bueno, es que, como yo lo he dicho también en mis conferencias, ¿por qué lo digo? Porque yo soy investigador científico, por eso lo digo. ¿Y qué hace un investigador? Soluciona problemas. Ah, ¿y qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Todo. Yo no puedo solucionar un problema si primero no reconozco, no asumo que ese problema existe. Entonces, para muchos docentes universitarios, ese problema no existe. Prefiero esconder la cabeza bajo tierra y decir, no, no quiero mirar, eso no existe, estoy bien así, me encanta ser mediocre y punto. Entonces, los latinos no nos gusta ver de frente los problemas, pero mientras no aceptemos que tenemos ese problema, no va a haber solución al problema, no va a haber solución. Entonces necesitamos autocrítica y reconocer que el sistema educativo está mal, está pésimo. Por eso nos puede costar la metodología en la investigación. ¿Cómo, A todos los Juan latinos. Carlos? No te escuché. Tal vez por eso nos cuesta la metodología en la investigación. A todos los latinos, por lo general, sufrimos con una tesis o con una publicación, ¿no? Hasta yo. Mira, Juan Carlos, has tocado un tema urticante, del cual también he publicado varios artículos. Me encanta publicar artículos de opinión para ganarme algunos enemigos más. Como decía el Quijote,
Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Si el perro no ladra, significa que no estamos por buen camino. Pero mira, el tema de la investigación es un tema complicado. Tiene también su explicación. Yo te la puedo resumir brevemente, pero te invito a que busques los artículos que he publicado de opinión sobre ese tema en ResearchGate y los leas. Pero para hacértela corta, en forma lo más simplificada posible, en el año 2006, si mal no recuerdo, justo, mira, en otro libro que publicamos con el doctor Barral en Bolivia, que se llama Educación y Constituyente, ahí, por ejemplo, justamente hablando este tema de la vocación y cómo influye, y esto de saber elegir los docentes, mira qué importante que es. Yo hice una investigación por mi lado, después Rolando Barral la actualizó en el 2014, pero en el 2006 había más del 87%, mirá lo que te digo, más del 87% de los docentes que dictan la materia metodología de la investigación en las universidades de Bolivia, jamás hicieron una investigación en su vida. Más del 87%. En el 2014, el doctor Rolando Barral, que sin duda alguna es uno de los investigadores y pedagogos más importantes de Bolivia, actualizó en su libro Educar o Adoctrinar, así se llama el libro del doctor Barral, si los compañeros de Bolivia todavía lo pueden comprar, ese libro creo que todavía está en las librerías, pero en muy conocido. Ah, lo conocen, perfecto. En su libro Educar o Adoctrinar actualizó los datos míos. Y él ahí dictaminó, no solo los actualizó, los discriminó, que eso también es muy importante. Bueno, en su libro, más del 91% de los docentes universitarios que enseñan metodología de la investigación, taller de tesis 1, 2, 3, 80, no sé cuántos hay, jamás hicieron una investigación en su vida. Pero en el libro del doctor Barral, él agrega otro punto importante. ¿Cuál? De ese 91%, creo que era cerca del 70% de los docentes que enseñan taller de tesis se graduaron en la universidad sin hacer tesis. Ahora explíquenme, compañeros, cómo alguien enseña metodología de la investigación sin haber hecho nunca una investigación en toda su perra vida. O dos, ¿cómo alguien puede ser tan caradura de pretender dar taller de tesis cuando el propio docente no ha sido capaz de hacer su propia tesis? Bueno, ahí tienen nuevamente el meollo de la cuestión. Estas cosas con el doctor Barral, mientras yo estuve en Bolivia, nos cansamos de hacer esta denuncia públicamente. El tema de las competencias. Yo no puedo formar a un estudiante en una competencia que yo como docente no tengo. La propia universidad, cuando contrata a un docente, necesariamente tiene que evaluar sus competencias. Entonces, yo no puedo contratar a un docente en metodología de la investigación sin que
antes ese docente me demuestre que por lo menos ha publicado unos 10 papers en revistas internacionales. Entonces, si ha publicado unos 10 artículos, no me voy a poner exigente, pero por lo menos unos 10 articulitos, entonces, bueno, sí, yo creo que usted puede dar metodología. Y si un docente viene y me dice o postula para taller de tesis, yo miro su currículum y veo que él se graduó con una modalidad de graduación que no es tesis, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Usted no puede dar esta materia, porque usted ha sido un inútil que no ha sido capaz ni siquiera de hacer su propia tesis. Entonces yo no puedo poner estudiantes en manos de un inútil. Yo sé que suena fuerte, que a lo mejor mucha gente se siente mal por mis palabras, por experiencia lo sé, que hay gente que no le gusta que yo hable estos temas, pero vuelvo a repetir, jamás voy a solucionar los problemas de Latinoamérica si primero no acepto que existen. Por ahí empieza el problema. Ahora, Juan Carlos, me encantó lo que dijo. Ahora tenemos problemas con la investigación. Correcto. Y ahora te voy a explicar por qué, Juan Carlos. Metodología de la investigación se lleva normalmente en el primer semestre o en el primer año de la universidad. Taller de tesis en el último. Perfecto. Si te tocó un docente que nunca hizo investigación, no va a saber enseñar. No va a saber enseñar. Por lo tanto, no vas a saber aprender metodología. Cuando llegues al final del semestre o al final de tu carrera y te digan, opción 1, tesis, opción 2, examen de grado, opción 3, pasantía no sé qué, opción no sé cuántas miles de opciones hay. Entonces los estudiantes, como no aprendieron investigación, optan por cualquier modalidad que no sea la tesis. Ajá, Exacto. correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? Muy bien, terminaste, tenés tu titulito. Y ahora vienen los posgrados. Y en los posgrados te piden investigación. Y no la aprendiste en el grado. Entonces, en el posgrado, el problema del grado salta al posgrado, donde normalmente me lo como yo. En Bolivia me lo comía yo. Me tocaba dar taller de tesis en las maestrías, en los doctorados, y tenía que pedirle más tiempo al coordinador porque no podía dar taller de tesis. No podía dar taller de tesis porque los estudiantes no sabían metodología. Entonces yo tenía que empezar con metodología. Ahora, realmente se puede dar bien metodología en la universidad a nivel de grado. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero solamente puede hacerlo alguien que realmente ha practicado la investigación. Si no, no se puede. Si me dan un segundito, miren, les voy a compartir. Justamente estoy trabajando en un paper, en un artículo que estamos haciendo con la doctora Contreras. No sé si se ve esto. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Esto que les estoy mostrando es el PowerPoint que la doctora Contreras va a exponer en un congreso. Iba a exponerlo a la semana anterior, pero como todo con el coronavirus se fue al cuerno. Pero bueno, lo va a exponer virtualmente.
Miren qué interesante el título, el círculo lógico vivencial de la investigación científica como estrategia de enseñanza y modalidad de aprendizaje. Bueno, esto es un sistema que lo pusimos a prueba en Ecuador por primera vez este año. Yo ya lo había puesto en práctica en Bolivia con excelentes resultados. ¿En qué consiste esto? Yo di metodología de la investigación en el primer semestre y a los estudiantes el primer día les dije, miren chicos, la universidad a mí me obliga a tomar estos exámenes durante el semestre y el final también. Opción 1. Opción 2, plan B. ¿Cuál era el plan B? El plan B era... Esperen que lo encuentre. El plan B era proponerles esto que están viendo aquí. Lo que están viendo aquí es el círculo lógico de la investigación científica. Aprender a hacer investigación investigando. Entonces, el examen 1 consistía en que ellos elijan un tema, el que les dé la gana, el que les guste, porque nadie es bueno haciendo lo que no les gusta. Y que me presenten el marco teórico. Ese fue el primer examen. El segundo, de acuerdo a su tema y al marco teórico, que me presenten la pregunta o planteo del problema y la hipótesis y los objetivos. El tercero, el método. Y el cuarto, miren qué interesante, el cuarto era que me presenten la investigación completa como artículo científico, pero que la defiendan oral y públicamente en un simposio académico que ellos mismos organicen y que va a ser evaluado por un tribunal externo, no por el docente, por un tribunal externo. Bueno, la mayoría lo aceptó al tema este, y lo que están viendo aquí, les voy a mostrar unas fotitos. Acá tienen en esta foto que están viendo con el mouse el póster del evento, ya al final, la defensa oral y pública. Entonces lo hicieron al simposio, porque fue un simposio formal en el auditorium de la universidad. En la segunda foto aquí están viendo el tribunal. Acá está la doctora Contreras, la doctora Rosa González. Este señor que está aquí es ni más ni menos que el director de investigación de la universidad. Y aquí atrás otros dos docentes externos. Bueno, aquí abajo están viendo la entrega de certificados después de esto. Las exposiciones, acá están viendo, no son exposiciones de aula, son defensas de paper en un simposio de verdad. Acá están viendo al tribunal haciendo preguntas incluso. Acá estoy dando las palabras de bienvenida, no están ordenadas las diapositivas, pero bueno, algo se entiende. Acá están los chicos oficiando de maestro de ceremonia, acá está el que controlaba los tiempos de los expositores. Aquí hay otro expositor. Inclusive invitaron a sus papás, lo que están viendo aquí, a ver las exposiciones de sus trabajos. O sea, lo que están viendo era el examen final de mi materia, metodología de la investigación, pero con una modalidad totalmente diferente, inclusive con valor curricular. Aquí lo que están viendo es el jurado evaluador entregando certificados, porque se les dio certificado a los estudiantes, certificados con valor oficial, firmado por las autoridades, por el tribunal, etcétera. Y para finalizar, miren qué interesante. Bueno, todos contentos con el evento. Ahí están todos mis estudiantes al final del evento. Pero para finalizar, como todos eran trabajos de investigación original, no monográficos, no bibliográficos, sino original, y hay que socializar el conocimiento, entonces después cada grupo de investigación eligió a un estudiante, a un representante, y con ellos hicimos un programa de radio. Acá están viendo las
las fotos de ese programa de radio, y en ese programa de radio le explicaron a doña Rosa cómo se iba a beneficiar la sociedad con los trabajos de investigación de los estudiantes. Bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto, querido Juan Carlos? Lo que te quiero explicar con todo esto es que estas cosas se pueden hacer si y solo si el docente tiene experiencia en lo que está enseñando. Cuando el docente no tiene experiencia, es muy difícil enseñar investigación. Metodología de la investigación. Yo entro al aula y a mis estudiantes les digo, abran el celular y pongan el cronómetro. ¿Para qué, profesor? Porque en 15 minutos, solo en 15 minutos yo les voy a explicar metodología de la investigación. Y muy pocas veces me pasé de ese tiempo. En solo 15 minutos yo les explico metodología de la investigación y la entienden para siempre. Si un docente necesita un semestre entero, un año entero, y no logra enseñar metodología, es porque el docente no sabe. Bueno, ahí está el meollo de la cuestión. Ahora, ¿el problema cuál es? Si un estudiante en un semestre aprende la metodología, pero la logra vivenciar como se los he mostrado, eso es como andar en bicicleta. Entonces, se aprende y para siempre. Esos estudiantes después terminan eligiendo tesis como modalidad de graduación. Ahora, el que no elige tesis, el que no aprendió metodología y cree que eso no es importante, después se da con una pared cuando le toca hacer la maestría o el doctorado. En el doctorado ni hablar. El doctorado es el carnet de investigador. ¿Cómo van a sacar el carnet de investigador si nunca en su vida la aprendieron? Y lo peor de todo es que estos docentes que no saben enseñar investigación porque nunca la practicaron, hacen odiar la materia. Que eso es algo que muy poca gente entiende. Cuando a mí me dicen, es que mi docente me hizo odiar la materia, pero ahí tenemos una paradoja, compañeros. Yo, docente, no puedo hacer odiar lo que amo. O sea, si el docente hizo odiar su materia, significa que el docente mismo la odia a la materia, pero no le queda más remedio que darla. Bueno, eso debería estar prohibido en la universidad. Un docente tiene que contagiar el amor que siente por lo que hace. Si un docente no logra eso, debería ser evaluado por sus pares y sacado a patadas de la universidad. No sé si contesté la pregunta, Juan Carlos, del tema investigación. Sí, está claro. Bueno, las dos preguntas, ¿no? También lo de la política de mitigación. Gracias. De nada, Juan Carlos. Nadie más. De todas maneras, esto de investigación creo que sirve para todos, ¿sí? Claro que sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, aquí escuchándolo, ¿cuál es la diferencia entre aprender las cosas y el aprender haciendo? Correcto. Y es una tecnología que utiliza mucho en extensión, uno lo utiliza mucho en extensión. Porque en el haciendo es que vos sabes, o sea, vos demostrás y sabes o no del tema. Así es. Y creo que lo que mata mucho a estas universidades de garaje, a estas universidades que crean, porque es curioso, uno lee que en Latinoamérica se incrementaron las universidades. Uno esperaría que con el incremento de las universidades, pues, la población sea más culta. El problema es que, y es en un número astronómico, estamos hablando de miles. El problema es que son de garaje.
Todo lo hacen en el tablero. Y es una de las falencias enormes. Entonces, las únicas universidades son las sólidas, las que llevan 30, 40, 50, 100 y hasta más de 100 años. La Universidad Nacional de Colombia lleva más de 100 años en este país, que tienen la infraestructura y obviamente tienen los docentes con el requerimiento que es. Y dentro de lo estructural está, por ejemplo, en este país, el estudiante sale y hace un examen, se llama IFES. Eso le da una puntuación, va hasta 400 puntos, es un examen largo de 2 días. Pero ese examen le sirve para el ingreso a algunas universidades públicas. Y fíjate vos que, por ejemplo, por una ingeniería agronómica, vos sabes que si no tienes más de 300 puntos, perdés el año, ni te presentes. Pasa con la ingeniería, con la medicina. Wow. Pero para docencia, el puntaje es más bajo, eso se llaman licenciaturas. Y cuando van a mirar el requisito de puntaje para docente, es el más bajo, es 240. Ahí nace el meollo del problema. Y vos tenés toda la razón, doctor. Cuando el docente ama lo que hace, despierta en el estudiante ese mismo interés. Yo recuerdo muchísimo del colegio, el docente de álgebra. Imagínate vos, álgebra. O el de química orgánica, eran realmente buenos y obviamente uno le cogía el hilo y de pronto inclusive por eso el interés por la ingeniería. Pero creo que ese es el tema, doctor, en el aprender haciendo. Entonces, escuchándolo aquí, vos decís que en 15 minutos puedes dar el contenido de la metodología de la investigación. Sergio, En mi caso, unos segunditos se va a cortar. me gradué por tesis y eso fue hace ya bastante tiempo. Sergio, discúlpame, se va a cortar. Acá me está avisando que se corta el Zoom. Entonces, dame un segundito, por favor, que ya se corta y continuamos en la próxima sesión, por favorcito. Ok, con eso me permite hacerle la solicitud. Listo, doctor, ya nos comunicamos. Un segundito y ya les mando la invitación nueva. Mi sugerencia, petición, casi que súplica, doctor. Yo me grabé por tesis. ¡Qué bien! Haciendo las tesis me di cuenta que, pues, ser científico no era lo mío, porque hay que ser consciente de las vainas. No me fue mal, empecé 2 tesis. La primera fue en control biológico de mosca y la fruta, era una tesis enorme con una entidad estatal, valía un billete, valía un montón de plata. El problema es que fue en la época de Samper, el loco tuvo todos los problemas que tuvo y le tuvo que recordar el presupuesto y empezaba la tesis y después de los primeros monstruos que me encontré unos parasitoides interesantes en el eje cafetero, pues tocó dejarla porque no había plata. Ahí se perdieron como 6 meses. Luego entonces empecé otra tesis en control biológico de Actonomus grandis, que es el pico del algodón. Y era un lote de 1 hectárea, un lote grande. Y una avioneta, porque habían algodonales muy cerca, una avioneta pasó y le aplicó esa vaina químico. Entonces ya llevaba año y medio en eso, doctor, y dije, no. Yo necesito graduarme, pues. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Es la tesis que hacen la mayoría de los agrónomos, que es probar un producto. Obviamente ese sí terminó con éxito. Pero la situación, doctor, es que ya han pasado más de una década, van para 2, de que no hago una tesis. Claro. Entonces la propuesta es, doctor, ¿por qué no me da para no hablar, no me gusta hablar por la gente porque respeto mucho, la gente tiene también su capacidad para hablar, sugeriría a los compañeros, ¿por qué no nos da el regalo en una de estas charlas de 20 minutos, media hora, darnos como ese indicativo, como la metodología de la investigación, así muy resumido y para enfocarnos más rapidito?
porque es como la limitante. Si estuviéramos recién egresados, yo sé que hay mucha gente con mucha experiencia en lo profesional. Si estuviéramos recién egresados, la tendríamos fresquita, pues. Pero cuando nos habla, pues por eso uno entiende y va a hacer maestría, tiene que hacerlo. Y vos tenés razón, qué bueno sería que cuando terminemos los módulos ya tengamos esa tesis lista. Y Como no, trabajamos todos, la gran mayoría, pues se nos complica aún más, pero igual hay que hacerlo. El doctor, pues era como la solicitud, si usted tan amablemente en media horita, en la próxima charla por Zoom, nos pudiera dar como esa inducción de seguro, que recordamos cositas y nos encarrilamos más fácil. Ya a esta altura, pues después de que usted no hizo la propuesta en la pasada clase, uno empieza a tener ideas. Y eso nos ayudaría, pienso yo, no sé qué opinan los compañeros. Y no sé, doctor, ¿qué opinas vos? yo, compañero, en lo que, como les dije en otro chat, en lo que yo pueda y yo sé, con el mayor gusto. Metodología de la investigación es una materia que doy hace 35 años. He prologado varios libros sobre el tema y bueno, tengo más de 600 publicaciones académicas, entonces creo que algo de eso sé, pero Es que esa es la mayor fortaleza, doctor. Uno puede leer sobre eso, pero sí, puede el leer. tema es que todo Pero esto, encontrar a alguien con el perfil, con tanta experiencia para hacerlo, es otra cosa. Y hay que aprovechar, pues, pienso yo. no tengo problema, Sergio. La cosa es que el 100% de los compañeros tiene que estar de acuerdo. Perdón, yo Doctor, pido la buenas noches. palabra y segundo la solicitud de Sergio. Me gustaría Estefanía, mucho que nos buenas apoye. noches. Sí, buenas noches, perdón. Yo me tomé la palabra así No, está bien, está perfecto. arbitrariamente. No, no hay Eh, problema. Yo sí, también estoy de apoyo acuerdo, muchísimo doctor. la Disculpe, solicitud de Estefanía. Sergio. Pienso que nos va a servir a todos, incluso para el trabajo que tenemos que presentarle a usted. Nos Sí. servirá de acuerdo a las recomendaciones que usted nos dio igual en el foro anterior. Había ya pensado en un tema de tesis, había uno que me rondaba mucho a la cabeza ya y tenía ciertas ideas, pero pienso que la guía de una persona con experiencia nos va a servir mucho. Así que apoyo mucho la solicitud de Sergio, más bien también me apersono y le pido, por favor, nos ayude con esto y no sé qué opina el resto. Doctor, Gracias. buenas noches. Le habla Marco Antonio. ¿Quién habla? Marco. Sí, doctor, buenas noches. Al Marco, igual que, buenas noches. ¿cómo está, doctor? Un saludo y un placer de escucharle. Igual. Igualmente, estoy muy de acuerdo con mis compañeros en que nos dé una orientación, ¿no? Básicamente, ya muchos hemos salido profesional hace buen tiempo y el tema de la investigación es amplio y sobre todo se necesita la experiencia, ¿no? La experiencia de campo, básicamente la persona que ha vivido en estos trabajos y ha escrito, ¿no? Lo que nos falta. Por eso también, doctor, en vez de la monografía que usted nos ha pedido, nos dio la opción de que podamos también presentar un perfil, ¿no, doctor? Para que se nos pueda hacer la calificación. Y ayer ya estaba empezando a trabajar, ¿no? En ese perfil para que usted lo pueda ver. Y sería bueno también, doctor, que nos haga las observaciones, ¿no? En caso, si algunos compañeros se animan a hacer el perfil para poder mejorarlo y aplicarlo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Y pues, doctor, le voy a presentar el perfil y espero también sus recomendaciones para que se pueda mejorar y poner en práctica y así también tener, en este caso, el título, ¿no? Que es el objetivo de esta maestría. Muchas gracias, doctor. Doctor, tal vez algo más complementando a lo que dice Marco. Bueno, si es que habría la posibilidad de presentar un perfil o de tesis para esto, si es que nos puede colaborar, podría ser tal vez adicionalmente a esto, no necesariamente el perfil de tesis tenga que ver con la temática que estamos llevando relacionado a lo que es ecosistemas, biodiversidad, sino que, como les decía, en muchos de los casos, el
la misma maestría tiene 3 componentes: cambio global, gestión de riesgos y seguridad alimentaria. Entonces, si es que nos podría permitir inclusive presentar el perfil de tesis relacionado tal vez a la temática, obviamente, de la maestría, pero que tal vez no tenga completa relación con la materia que estamos cursando con usted. No habría ningún problema, Leo. Doctor, ¿puede intervenir? Claro, por supuesto, de eso se trata el chat. Gracias, doctor, por la oportunidad. Bueno, doctor, comparto justamente muchas cosas de lo que usted acaba de decir, empezando desde lo que es la vocación. Bueno, yo tengo la experiencia justamente de docencia en la universidad, en la cual justamente hay que ser realistas también, ¿no? Al menos aquí en nuestro país, en Ecuador, no aplicamos ni ejecutamos una investigación verdadera, ¿sí? Una investigación científica no la conocemos nosotros aquí. Sin embargo, tratamos de hacerlo lo mejor, al menos yo como docente, trato de hacerlo mejor para que los estudiantes sepan justamente cómo investigar, por lo menos un poquito, ¿sí? Claro, Aunque no le lleguemos al 100%. Bueno, como experiencia mía también, bueno, yo tengo mis 2 títulos. Para adquirir los 2 títulos yo hice tesis, ¿sí? A mí me gustaría y me interesaría muchísimo, y estoy justamente para esta maestría a ver si es que yo lo ejecuto un artículo científico, ¿sí? Quiero hacerlo eso, estoy metida en la cabeza eso, y yo sé que lo voy a lograr. Sí me gustaría saber justamente el procedimiento de esto, del artículo científico, porque me parece muy, muy interesante. Entonces estoy de acuerdo justamente los links, todo lo que nos enseñe usted en esta situación de investigación, bienvenido sea. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, Rocío, y no me cabe la menor duda de que y hay que ser un poquito más ambicioso, pensar en 2 artículos. Me parece perfecto, doctor, lo hago. Ahí está planteado el desafío. Gracias, Rocío. Doctor, compañeros, Rafael León, de mi parte también me sumo a la solicitud de utilizar alguna hora o algún tiempo de las clases para tratar de ayudarnos en esta cuestión de la investigación. También yo propondría que busquemos, o no sé si ya todos tengamos los temas de tesis para que en la próxima clase, que ya quedemos de acuerdo, tratar los temas y ver si estamos de pronto, hemos encaminado bien el tema, tratar de buscar algo de bibliografía para que de pronto se agilite, ¿no? Se pueda agilitar esta cuestión del aprendizaje. Estoy de acuerdo, compañeros, me sumo también a la propuesta. Gracias, Rafael. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, compañeros. Sí, al igual que mis compañeros, doctor, yo también me sumo al pedido de que podamos aprovechar la próxima semana en los chats para que un poco usted pueda guiarnos respecto del trabajo, ¿no? Especialmente en esto de la investigación. Es verdad que tenemos muchas falencias y hay que reconocerlo, ¿no? No todos somos investigadores, no todos nos hemos dedicado a esto. Y bueno, de cara ya a preparar este documento de perfil de tesis o las monografías, pues sería importante aprovechar este tiempito que todavía nos queda con usted, ¿no es cierto? Sabemos, y usted nos ha comentado en la clase anterior, de que hay la materia en el curso que estamos realizando, pero esta materia viene ir casi al final, creo, ¿no? Entonces, es mejor si vamos ganando un tiempo al tiempo, ¿verdad? Solamente eso, y reitero, me sumo al pedido de los compañeros, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias, Víctor. Doctor, buenas noches. Doctor. Carla, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo de igual forma me sumo a los compañeros a la petición de Sergio porque realmente creo yo como economista tengo más una metodología cualitativa y cuantitativa, pero no científica. Y creo que va a ser muy importante tener ese punto de vista suyo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, primero que nada, doctor, agradecerle su excelente forma de transmitirnos sus conocimientos, de compartirnos sus conocimientos y experiencias. Gracias, Fernando. Nos enriquece de alguna manera
y nos abre los ojos igualmente hasta ciertos aspectos que de pronto tenemos que orientarnos a situaciones de mejorar nuestra profesión, nuestros conocimientos, para de alguna manera igual transmitir a quienes lo necesitan. Y esa transmisión sea la adecuada, la correcta, ¿no es cierto? Enfocadas en un 100% real y efectivo. De igual manera me sumo al criterio de Sergio, al pedido de Sergio, y bueno, esperando su buena voluntad para podernos compartir un poco más de sus amplios conocimientos. Gracias, doctor. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere participar? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Quién habla? No te veo. Giovanna Coyahuasi. Ah, Giovanna, buenas noches. Buenas noches. Verbalizo y me sumo a la petición que han hecho mis compañeros, sobre todo porque siento que usted ha sido verbo y no sustantivo, acojo mucho a ese ejercicio de la canción. Usted ha sido verbo y no sustantivo en la transmisión, y esa empatía que ha generado con nosotros, para mí, sin lugar a dudas, como para el resto de mis compañeros, va a ser muy enriquecedor. En lo personal, quiero aprovechar al máximo esa posibilidad de que usted nos pueda compartir la valiosa experiencia con la que usted nos está demostrando en estos ejercicios de la docencia. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Hola, doctor, compañeros. Bueno, yo creo que reiterar en lo que han dicho los compañeros me demoraría mucho. Solo quiero, por supuesto, sumarme al pedido, hacer lo que creo que un buen estudiante o los estudiantes en sí haríamos, explotar al máximo al buen profesor y sobre todo aprovechar lo que nosotros estamos haciendo vía virtual, ya que no podemos aprovechar como lo aprovechan los compañeros estudiantes por supuestos de pregrado en calceta. Gracias de antemano porque sé que nos va a apoyar en este proceso. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, compañera. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros. Simplemente sumarme al pedido de todos los compañeros y compañeras y de paso darle una felicitación a usted. En realidad parece que muchos de los compañeros hemos tenido un tantito enmohecidas las ponencias y este es el momento, la oportunidad para sacar un provecho muy grande con respecto a la ayuda que usted nos va a aportar. Usted está más al tanto, está más fresco. Nosotros por A o B circunstancias de trabajos hemos dejado lo que siempre nos ha gustado. Yo como biólogo igual le puedo decir, me he dedicado más al control ambiental, que tiene más que ver con el castigo que en realidad con la investigación científica. Cabalmente el trabajo que yo le presento es algo que yo hice y que ahora veo que en realidad no nos equivocamos el momento que lo hicimos con otro compañero más que hizo macroeventos. Y ahora, bueno, lo interesante es que quiero hacer algo sobre manejo de una especie que prácticamente ha desaparecido en la zona del Oro. Yo conozco mucho esa zona, la he trabajado y en algún momento cuando era miembro del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, hice una investigación en un bosque y que luego fue aprovechado por una fundación y ahora es un reducto interesante, una estación biológica magnífica. Así es que yo me sumo al pedido y felicitaciones. Gracias, gracias Fabián. A ver cuándo conocemos esa área que me has descrito. Perfecto, doctor. Un rato nos ponemos en contacto y se va a dar cuenta que es una belleza todavía ese sitio. Con más razón quiero conocerla, Fabián. Acordate que yo estoy en Ecuador. Perfecto, gracias. Gracias, Fabián. ¿Alguien más, compañeros? Doctor, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Patricio Arévalo, doctor, buenas noches. Patricio, buenas noches. ¿Esa foto dónde? ¿En el lago Titicaca?
Bueno, fuera. Estuve ahí cerca del lago Titicaca, pero no, esa laguna es en Ecuador, en la laguna de en Otavalo. Ah, mira, no conozco ese lugar todavía. Le falta por conocer el Ecuador. Y eso que Todavía los me propios, falta mucho por conocer. y eso Hace, que los propios hace recién 2 ecuatorianos no años que conocen. estoy aquí. Y eso que a todos los ecuatorianos nos falta mucho por conocer y por eso no valoramos lo que tenemos. Ah, eso es verdad. Sí, creo que cada país tiene sus falencias. Bueno, nada más que doctor, quería reiterarle y agradecerle por la predisposición que todos los compañeros han mencionado. La verdad, yo tengo una ilusión de poder hacer una investigación científica. A mí me llama bastante la atención la parte de las montañas, del retroceso de los glaciares, por esto del calentamiento global. En algún momento yo algo inicié, algo empecé, tengo una noción de cómo se maneja este sistema de investigación, de hacer la parte de los hitos en los glaciares para medir el caudal del agua cuando hay el retroceso de los glaciares. Entonces, me llama bastante la atención y sí quisiera explotarle yo a usted los conocimientos para que pueda guiarnos en sí, en general, todos, darnos una pauta, porque hay muchos temas que son olvidados. Cada uno defiende su postura de acuerdo a la temática en la cual está especializado o especializada, pero hay gente que nos gusta y por vocación. Por ejemplo, a mí me encanta hacer este tipo de actividad deportiva del montañismo, entonces yo tengo bastante, que digamos, anhelo de poder hacer un trabajo científico. En vista que acá en Ecuador se ha hecho trabajos de investigación científica bajo el apoyo de países extranjeros como Francia, que trabaja con INAMI en este tipo de trabajos, pero hay un señor, no sé si lo conozca, es también investigador, Bolívar Cáceres, que ha hecho como 7 expediciones a la Antártida en representación del Ecuador, y yo he revisado la materia de él, tengo la oportunidad de haber salido a hacer una medición con él en el Nevado Antisana, y de ahí de a poco he conocido cómo es la parte de los pluviómetros que hacen la medición del agua, de la lluvia. Entonces me parece súper que bueno y interesante de hacer este tipo de actividad, y por eso agradecerle nuevamente, reiterarle la predisposición y ponernos a las órdenes también. Sé que este trabajo no va a ser fácil porque es complicado hacer un trabajo científico, se necesita muchos recursos, se necesita mucho tiempo y al mismo tiempo mucha información y también el gusto que debe tener. Eso nada más reiterarle y agradecerle de antemano, doctor. Gracias, Patricio. Simplemente comentarles, compañeros, que por favor aquí en el chat que está en el Zoom, terminen de poner si están todos de acuerdo, y yo creo que ya el martes podemos dedicarlo a este tema de metodología de la investigación, pero haciendo la salvedad de que tienen que participar con una predisposición diferente, o sea, sacarse de encima el prejuicio de que la investigación es difícil, porque no lo es. O sea, lo que me gustaría es que el martes, cuando nos reunamos en este chat tan maravilloso, vengamos todos con la predisposición de que voy a investigar porque es fácil investigar. O sea, yo quiero que ya vengan y que todo lo que le hayan dicho de metodología, que es complicado, que es esto, que es aquello, lo borren del disco duro. O sea, quiero que vengan con la mente en blanco y la predisposición a que lo que vamos a ver es fácil, no difícil, fácil. Y yo les prometo que les va a parecer fácil, pero ustedes tienen que venir pensando también que va a ser algo fácil, ¿ok? Sí será, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Nayibe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la predisposición y también por la solicitud. Bien, yo quiero cambiar un poco de tema antes de que se me vaya la paloma.
Me parece muy bien. Y es, yo tengo una duda frente al programa RED. Ajá. Ajá. Bueno, este programa ha causado cierta polémica y Bastante. porque yo le he relacionado mucho con esto del pago de servicios ecosistémicos, ¿no? Porque Ajá. también ha causado polémica. Correcto. Principalmente porque no se sabe quién se está beneficiando con qué, ¿sí? Así Entonces, esto de Red también de Red Más es un poco controversial y solamente la pregunta va referida a que este proceso que tiene que ver con la reducción en la emisión por procesos de deforestación, si realmente los cálculos que se hacen o la aplicación de índices para conocer si realmente se está bajando la emisión, si se está haciendo procesos de conservación, si realmente funcionan. Ajá. Esa es mi pregunta, porque la polémica se causa sobre eso, además de estos pagos por servicios, por el uso de servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, el hecho de que te están pagando, cómo te pagan, a quién va ese pago, ¿sí? Si realmente lo que se paga cubre todo lo que están haciendo los países desarrollados con las emisiones de CO2. Entonces, no sé hasta qué punto realmente estos programas sí nos están beneficiando a los países en desarrollo, ¿no? A ver. Gracias. Sí, gracias, Nayibe. A ver, te puedo contestar dos cosas. Como ustedes ya me conocen, saben que lo mío es la sinceridad frontal. Entonces, te puedo dar dos respuestas. La respuesta teórica, o sea, la respuesta del libro, o la respuesta práctica, la respuesta real, es decir, realmente qué es lo que pasa con eso. La respuesta teórica dice que sí funciona. La respuesta práctica es cuento chino. Volvamos a la respuesta teórica. Estos proyectos Red Plus, canalizan este tema a partir de la COP13, si mal no recuerdo, es que empezó este tema. Y la idea es que si yo soy un país desarrollado y contamino mucho, a un país en vías de desarrollo, yo le pago en concepto de bonos de carbono, por ejemplo, es decir, yo a un país como Ecuador, como Bolivia, a un país andino cualquiera, le pago para que conserve sus bosques y ese pago sería como una especie de mitigación al impacto que yo estoy provocando. O sea, es un poco lo que también hacen, por ejemplo, empresas como multinacionales como Shell, por ejemplo. Yo contamino el mar, pero voy a subvencionar un proyecto de investigación sobre conservación de tiburones. Entonces, una forma de limpiar un poquito mi imagen. Los Red Plus van por ahí también. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, el Banco de Fomento Alemán, lo que antes era ¿cómo que se llama? Si yo he hecho consultoría, he hecho un montón de consultoría para los alemanes, ¿cómo que se llama esto? ¿Y la JEF? ¿El qué? ¿La JEF? No.
¿cómo es que se llama esto? A ver, ¿sabes qué? Dame un minuto que voy a tener que buscar en mi currículum, ya ni me acuerdo. Son los problemas que vienen inherentes a la edad, necesariamente. Pero, por ejemplo, actualmente... GTZ, doctor. ¿Ah? GTZ, ese es... La GTZ, gracias, compañero, gracias. Ahora es la GIZ. Ahora es la GIZ, también es el Banco de Fomento. Bueno, la GTZ, por ejemplo, es uno de los canales que tiene el Red Plus. Entonces la GTZ hace un proyecto que tenga que ver con reforestación, conservación de bosques, por ejemplo, y canaliza el dinero de Alemania, en este caso, lo canaliza en proyectos de conservación. Pero estos proyectos de conservación no son proyectos que estén muchas veces de libre acceso. Entonces, a veces el gobierno los canaliza, se hace el proyecto y no siempre se lo aplica en la práctica, pero la GTZ tiene que dar cuenta de que el proyecto se ejecutó. Después, si eso continúa, no continúa, ya corre por cuenta de el país que lo hace. La WWF es otra entidad que canaliza a través de sus proyectos estos dineros. Entonces son muchas entidades las que canalizan. El Fondo Amazónico, por ejemplo, en Brasil, ha llegado a canalizar hasta 21 billones de dólares, o sea, 21.000 millones de dólares por parte del gobierno de Noruega, por ejemplo. En el caso de Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido el que ha canalizado estos dineros. Pero yo vuelvo a repetir, en la práctica son proyectos que muchas veces han quedado en la oscuridad, que no han tenido un producto tangible, un producto que sea conocido por todos y la verdad es que han sido proyectos muchas veces restringidos y nuevamente los productos no han estado al alcance de todos. A veces ha ocurrido que, por ejemplo, GTZ ha donado a un gobierno 10 millones de dólares y de esos 10 millones de dólares el gobierno ha canalizado 1. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hubo más de 10 millones de dólares para la mitigación el estudio de mitigación de impactos en el lago Popó. Y no se sabe qué pasó con ese dinero. Bueno, sí se sabe, eso lo denunciamos públicamente por televisión. En YouTube, en mi canal de YouTube está el programa donde varios investigadores hicimos la denuncia pública y con un compañero mío, con Vladimir Gutiérrez, un investigador de la UNSA en Bolivia, él hasta mostró la fotocopia de los cheques cobrados por el gobierno de Oruro en este caso, que cobró los cheques, pero ese dinero nunca fue a parar a las manos de ninguna ONG, no se hizo ningún estudio, o sea, se cobró y ese dinero nadie sabe qué pasó. Un misterio que, bueno, en Latinoamérica tenemos muchísimos de estos misterios, ¿no?
dineros cobrados, dineros que no han sido ejecutados. Entonces, lo que puedo decirte, Nayibe, es que de existir existe el dinero, es una forma de limpiar la conciencia, es como la gente que va a la iglesia y bueno, a ver si limpio mis pecados, entonces cuando pasan con el canastito yo pongo platita, digo, pucha, yo tengo demasiados pecados, voy a poner $100 en la canastita. Ahora, ¿quién se beneficia con esos $100? No sé. ¿Será la iglesia? ¿Serán los pobres? No sé quién será. Pero el Red Plus ha dado más misterios que verdades. Lo cierto es que, yo reitero, el principio motor del Red Plus es limpiar conciencias ambientales. Yo soy un país que contamina a un país que todavía tiene bosque y por lo tanto produce oxígeno, por lo tanto capta dióxido de carbono y otros beneficios y servicios ambientales. Entonces yo le pago a ese país para que mantenga ese servicio ambiental mientras yo sigo con mi conciencia sucia. Un poco ese es el principio motor de todos estos emprendimientos como Red Plus y otros similares. En algunos casos, ese dinero ha tenido un buen fin, en otro caso no, ha desaparecido totalmente, y en otros casos está en la parte nebulosa, en un limbo, que no se sabe qué cosa pasó. El Red Plus, de todas maneras, prácticamente ya no existe. Hay países que lo han eliminado por completo. Entonces, es un tema complicado. Está en el programa simplemente porque como docente a mí me pasan los contenidos mínimos y esté o no de acuerdo, los tengo que incorporar. Por eso están en el programa. Pero como les digo, es una cuestión que ya está prácticamente desapareciendo porque efectivamente han sido muy polémicos. Sí, doctor, justamente algo al respecto. Comentarle, bueno, en un principio estuve en algunos procesos donde cuando se inició por el Ministerio de Planificación empezaron a entrar con este asunto de los bonos de carbono, todo esto, y posteriormente me pareció extraño que ya por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua ya no quieran saber nada con respecto a esta cuestión del Red Plus, de los bonos de carbono y todo esto. Entonces, bueno, usted debe tener mayor conocimiento al respecto. Bueno, lo que pasa también, en el caso de Bolivia también ahí es un poquito más complicado, porque ahí también no hay que olvidarse que el gobierno anterior también no quería saber nada con cualquier emprendimiento donde estuviera implicado cualquier cosa que sea de derecha. Y aunque no sea de además derecha, creo que también además va por el asunto de la coca y el hecho de que no tengan que tengan que preservar los bosques y no tengan que haber plantaciones, porque también ellos hablaban por un lado, pues, o sea, aspectos políticos relacionados a lo que era la coca, y por otro lado también hablaba con respecto a la necesidad que tenía el país para desarrollarse, por lo cual deberían hacer uso de los recursos naturales. Correcto, sí, sí, sí. Así es. El tema de el avance de la frontera de la hoja de coca
que incluso se metió en parques nacionales, en varios parques nacionales, y no nos olvidemos que en Cochabamba, con esta ruta que pensaba hacer el gobierno, que cortaba a la mitad este parque nacional, ¿cómo que se llama? Hazme recuerdo. Tipnis. El parque Tipnis. El famoso caso del Tipnis, donde se derramó mucha sangre originaria por parte de un gobierno que se decía también originario. Entonces, efectivamente, ahí los RED que han sido canalizados justamente por la UICN, también tuvieron una serie de problemas. Pero no te olvides que la UICN y la mayor parte de las ONG internacionales en el gobierno de Evo Morales tuvieron que abandonar el país. Y tuvieron que abandonarlo porque, bueno, que eran neoliberales, que, bueno, ya quiero olvidarme de todas esas cosas que decía el gobierno. Pero lo cierto es que eso causó más mal que bien. De igual manera, la intención que tuvo el gobierno en su momento de eliminar inclusive las áreas naturales protegidas. Eso siempre me pareció una barbaridad total, pero bueno. ¿Cuál era la idea? Que eso era un invento de los capitalistas neoliberales y por eso había que eliminarlas, cuando en realidad lo que se quería era más terreno para más hoja de coca. Se va a cortar en cualquier momento, así que volvemos en unos minutos, por favor. Tercer bloque de chat. Bueno, no sé si Nayib había hecho la consulta. No sé si está ya Nayib incorporada. Ya. Estoy aquí. Ok, no sé si te quedó claro lo del tema de red. Sí, sino que también a uno le queda como esa espina porque dentro de los planes de gobierno y en la parte ambiental todavía se tiene en cuenta este aspecto, ¿no? Y es un poco hipócrita y de doble sentido porque si bien, por ejemplo, acá en Ecuador los niveles de deforestación no bajan, ¿no? Entonces, aunque tenga un porcentaje de áreas protegidas, aunque se esté trabajando con RED, aunque se esté trabajando con sociobosque, aunque se esté trabajando con varias cosas, aún así sigue la deforestación, ¿no? Entonces, todas esta normatividad, toda esta, incluso dentro de, entre comillas, la legalidad, ¿sí? Está cayendo en un discurso, más bien, ¿sí? En un discurso mediático, pero a la larga estos procesos están haciendo un daño grave, no solamente a los ecosistemas, sino a las comunidades que van a depender directamente de lo que proveen. Entonces, ahí se suma otro proceso más a la falta de entendimiento, a la falta de saber cómo son realmente, cómo funcionan los ecosistemas. Y otra cosa es entender que no se comprenden los procesos que nos traen, ¿no? Es decir, eso pasa en cualquier cosa. Sale una metodología para tal cosa y quieren metérnosla como sea, ¿sí? Quieren hacer parte de los sistemas, sea de educación superior, de cualquier tipo de educación, o desde la
desde el gobierno, pero no se entienden. Muchas cosas no se comprenden cómo son, no se comprenden cómo funcionan. Y aún así, a la brava quieren que este tipo de cosas funcionen cuando no se comprenden cómo, ¿sí? Entonces, muchos de las personas que manejan la parte ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, en el papel están muchas cosas súper bonitas, ¿sí? Pero realmente uno va directamente a preguntarles, no tienen idea. Realmente mucha gente no tiene idea de estos procesos. Y es así como los mayormente afectados, además de los ecosistemas, es la gente que depende directamente de ellos y es es la ruralidad. Mira, eso nomás. Gracias, Nayibe. Mira, complementando lo que tú dices, hay que entender con empatía cómo funciona esto. El tema es el siguiente. Justamente trabajando con GTZ, yo también lo pude ver muy de cerca. El tema es el siguiente. Estos planes de red los hace gente que vive en otro continente y que desde otro continente ellos creen saber cómo son las cosas aquí. Creen. Puede haber una soberbia de por medio, no sé. La cuestión es que cuando recién desembarcan en Latinoamérica, muchos ni siquiera hablan el idioma, recién empiezan a darse cuenta que lo que ellos vieron en su momento, ahora que han llegado aquí, no es así la cosa. Pero tienen que cumplir con su proyecto y tienen que mostrar que gastaron el dinero en su proyecto. Entonces tratan de meter las cosas a presión, a como dé lugar, como venga. Como tú dices, sí, sin saber, efectivamente. Y el problema es que tú le puedes decir, no, es que no es así la cosa, estos indicadores no funcionan así aquí, pero ellos tienen que cumplir el proyecto que hicieron allá, en su lugar, y lo tienen que cumplir, o sea, ellos hacen primero el proyecto sin saber, después desembarcan con el proyecto bajo el brazo y lo tienen que implementar, no pueden cambiarlo, porque al cambiarlo caerían en lo que se llama malversación de fondos. Entonces, no lo pueden cambiar, lo tienen que cumplir así de prepo. Con ese tema, por ejemplo, en el altiplano boliviano, yo me topé con una ONG que hizo baños en el altiplano que nadie usa como baños después que lo hicieron, porque nada que ver, o sea, no sirven para el altiplano. Durante el día, como tienen techo de calamina o chapa y muy bajito, durante el día no te puedes meter en ese baño porque se te hierve el cerebro y durante la noche se te congela el cerebro. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Sacó el inodoro de adentro y lo usa para depósito de mercadería, nada más. Pero la ONG tenía que gastar el dinero en baño. La gente cuando ellos llegaron le dijeron, no, mire, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos agua, no baño, agua. No, pero el proyecto está para baño. Entonces yo tengo que hacer el baño y tengo que justificar y sacar fotos de que hicimos los baños. Perfecto. Los baños están hechos. Nadie los usa, pero están hechos. Y la ONG lo justificó. Ahora, por otro lado, también, Nayibe, tienes que ver desde el punto de vista de ellos también otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el famoso FMI, el Fondo Monetario Internacional? Lo que mucha gente no entiende. El Fondo Monetario Internacional
los políticos dicen, no, vamos a pedirle dinero. Ellos dan plata. Da plata el Fondo Monetario Internacional y nos dan préstamos blandos que los voy a devolver de acá a 80 años. Y yo ya no voy a ser presidente de acá a 80 años. Perfecto. ¿En serio somos tan estúpidos de creer eso? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Hace lo mismo que muchas ONGs. Yo te doy esta plata, pero vos me la vas a pagar con estos intereses y además con estas condiciones. ¿Qué condiciones? Vos vas a hacer lo que yo te diga. Por ejemplo, no quiero que la universidad sea pública, porque si no, vas a tardar más tiempo en pagarme a mí. Entonces la universidad la tenés que privatizar. No, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? Es un daño al pueblo. Mijito, yo pongo la plata, yo pongo las condiciones. Bueno, con el Red Plus hay muchas organizaciones que no vienen con el proyecto hecho. Las que vienen con el proyecto hecho tienen el problema que te expliqué. Ahora, hay otras que vienen sin proyecto, pero con la plata. Las que vienen con el dinero, con los dólares, vienen con las condiciones. Yo pongo la plata, pero vos bailás al ritmo que yo te diga, porque yo pongo la plata. Entonces, lamentablemente, Nayibe, tengo que darte la razón, las cosas son, son así y en muchos casos los gobiernos, con tal de recibir su tajada, bueno, bailan al ritmo que les pide la persona que trae el dinero. Lamentablemente, todo se mueve de esa manera. Por eso lo que yo te decía, una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. Y en la práctica esto se maneja de esa manera, lamentablemente. Lamentablemente. No sé si con esto complemento lo que tú comentaste. Doctor. Muchas gracias. Doctor, me... Sí. ¿Quién? Son varios los que están Leo. hablando. A ver, Rocío. Leo. Y Yolanda también, por favor. Quería consultarle algo, bueno, con respecto a lo que Nayibe indicaba, ¿no? Vemos que muchas veces nos traen recetas. Bueno, es algo que... Y también de alguna manera vamos a tomar esto, digamos, estas recetas externas son implementadas bajo vamos a decir, el auspicio o la sociedad, la asociación de las instituciones públicas por un lado. Pero yo digo, en este sentido, muchas veces también algo que tenemos que darnos cuenta es que muchos beneficiarios, estamos hablando de municipios, comunidades y todo esto, ya han aprendido a vivir de muchas de estos proyectos con recetas externas, sí. Que ellos mismos, los beneficiarios, saben que no sirve, que no les funciona. Así es. Bueno, le voy a dar el caso de algunas ONGs por ahí que, por ejemplo, en el altiplano están tratando de implementar, por así decir, un sistema de alerta temprana. Ahí que se es útil, que no, pero que está viniendo con una receta externa. Pero ellos que les dicen, no, quieres trabajar acá, primero ponme una cancha con césped sintético. Pidiendo cosas que, como decía, en el ejemplo suyo, o sea, en relación a los baños, piden agua, que es algo, digamos, que tal vez es mayor necesidad. Pero pedir a un sistema de alerta temprana, por ejemplo, una cancha de césped artificial y todo esto, o que les paguen, no sé, la fiesta del pueblo o alguna cosa de estas, entonces considero que también ahí los beneficiarios cumplen un rol muy negativo en la implementación de muchas de las medidas.
Correcto, sí, 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 coincido totalmente, Leo. Es totalmente cierto lo que dices. Es el altiplano boliviano justamente es un lugar que yo lo he recorrido, lo conozco muy, muy bien y la verdad es que estoy cansado de haber visto proyectos que quedaron truncos porque venían con una receta desde afuera y la tuvieron que implementar sí o sí, pero no beneficiaban nada a la comunidad y la comunidad incluso muchas veces la rechazaba o la rechazó y la hicieron igual porque ellos tenían que justificar su proyecto y que gastaron el dinero en lo que ellos prometieron. Inclusive después decían, bueno, si la comunidad esto no lo aprovechó, asunto de ellos, pero yo vine y cumplí. Y eso pasa cuando uno ve la perspectiva desde otro punto de vista. Y nuevamente, aquí también falta un poco de sinceramiento de todas las partes. A mí me pasó recientemente en un congreso de medio ambiente, donde expuse un trabajo que justamente hice en Toro Toro, en Bolivia. Y los evaluadores que estaban ahí se sorprendieron cuando yo hablé de la metodología, porque cuando hablé de la metodología yo dije, bueno, la metodología fue esta, pero esta fue una metodología ex post. ¿Eso qué significa? Yo me fui a Toro Toro a trabajar con el famoso bagre ciego de Toro Toro, pero cuando yo fui, yo no sabía las dificultades que iba a tener de meterme en una caverna, 6 kilómetros adentro, qué temperatura tenía el agua de la laguna, en fin, había un montón de cosas que yo no había considerado. Entonces mi proyecto original, mi metodología original, cuando yo llegué, no servía para nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que quedarme en Toro Toro, estudiar bien la situación local y hacer una metodología in situ, y cambiar totalmente con la que yo había ido desde La Paz. Entonces, cuando yo expuse mi trabajo, yo dije, esta fue una metodología ex post. Y eso les llamó la atención y me dijeron, pero ¿y por qué ex post? ¿Acaso usted no planeó el trabajo? Sí, yo lo planeé, pero lo que yo planeé no tenía nada que ver con lo que yo me encontré en el lugar. Entonces, muchas veces los investigadores tenemos que replantear la metodología de acuerdo a lo que uno encuentra in situ, en el lugar. Cuando uno ya está ahí tiene que replantearse las cosas. Ahora, estas organizaciones no se permiten hacer algo como eso. Ellos planifican desde Alemania, desde Noruega, mira lo que te digo, desde Noruega planifican y cuando llegan a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, Venezuela, se encuentran con algo que ni se lo esperaban, pero no, sus reglamentos no les permiten cambiarlo eso. Entonces ellos tienen que ejecutar los fondos como lo planificaron en Noruega y tienen que hacer las cosas como las planificaron en Noruega. No pueden volver otra vez a Noruega y decir, no, ¿saben qué? Esto no era así la cosa. Nos encontramos con otro panorama y si queremos realmente hacer una buena inversión, tenemos que hablar con la gente. Realmente esto no le va a servir para nada a estas comunidades. Y estas comunidades tienen otras necesidades que nosotros ni por asomo nos hemos dado cuenta. Pero eso no ocurre. Entonces, lamentablemente, trabajan de una manera que no se adapta a la forma de trabajar que tenemos en Latinoamérica ni al contexto latinoamericano.
y de hecho como científicos deberían estar pensando en cambiar sus metodologías en forma ex post. Es decir, está bien que hagan un proyecto preliminar, pero con la salvedad de decir, bueno, cuando lleguemos a Latinoamérica, veremos con qué nos encontramos y esto debería tener la flexibilidad de poder cambiarlo 180 grados. Sin embargo, eso no ocurre. Ellos vienen con mucha soberbia creyendo que lo que ellos planificaron mirando el Google Earth o una foto satelital, ya está, con eso es suficiente. Y las consecuencias, lamentablemente, las pagan las comunidades. Profesor, sí, me permite. Escuchamos. Pero no siempre sucede eso, porque muchas de las ocasiones los proyectos son formulados por los países. Es decir, si es que nosotros aceptamos armar un proyecto bajo directrices de los externos, sin que se incorporen las cosas nuestras, somos nosotros los que fallamos. Eso por un lado. Por otro lado, no es que, por ejemplo, aquí en el país, en el Ministerio del Ambiente, en las organizaciones que están dedicadas a temas ambientales, no conozcan. Uno de los problemas que tiene en este caso la institucionalidad ambiental son los continuos cambios que se da a las personas. Ustedes hacen una inversión en una persona, un funcionario público, pero luego viene otro ministro, lo cambia o lo degrada o simplemente ya no le deja opinar. Por lo tanto, era uno de pronto el que estaba armando el proyecto, que conocía el proyecto, lo retira y cambia. Entonces, cuando se corta, cuando no se entiende que un proyecto es un proceso y que tiene un objetivo final para beneficiar a las comunidades, entonces esos son los problemas. ¿Qué pasa ahí? Que priorizan, entre comillas, a lo menos aquí en el país, priorizan a los proyectos llamados de interés nacional. Es preferible cortar la puntita del Yasuní y poner ahí una petrolera para que explote. Así de sencillo, le cortan. Sí. Así hicieron no una, hicieron varias veces. Han habido esfuerzos, por supuesto que han habido esfuerzos. Somos nosotros los ecuatorianos los responsables, sí, también es cierto. Pero los responsables mayores son el capital, los responsables mayores son los que vienen, lo que usted decía, el FMI que tiene sus recetas y tenemos que hacer cumplir las cosas para que nos den aparentemente, entre otras cosas, recursos. Yo solo quería comentar eso y quisiera dar, a propósito de Nayibe que preguntaba temas de servicios ambientales. Aquí en el país ha habido esfuerzos. Uno más a nivel local. Aquí hay uno, por ejemplo, el Fondo del Agua, el FONAG, aquí en Quito, que sigue funcionando y tiene, por lo menos tiene buenas perspectivas. Hay otro en Cuenca, la compañera Estefanía podría contarnos, allá hay creo que son buenas experiencias en Cuenca, y hay uno más chiquito, que es de servicios ambientales. No sé si es que continúe, estaba buscando la información en internet hace unos minutos, pero encontré del año 2013. Es en el municipio de Pimampiro. Ahí hicieron un proceso de pago por servicios hidrológicos. Entonces el municipio hizo un proyecto para pagar conjuntamente por el uso del agua montos pequeños a los que cuidaban arriba. ¿Cuál era la intención? Que no se expanda la frontera agrícola, que se cuide los páramos, que se tenga agua de calidad y en cantidad suficiente. Hay ejemplos que valen la pena, son pequeños, pero esos esfuerzos son los que nosotros a veces nos olvidamos. Los funcionarios públicos no siempre somos los responsables de lo que pasa. Son los que vienen a liderar, a gerenciar los proyectos y a gerenciar los ministerios. De hecho, Yolanda precisamente menciona algo, una de las instituciones, yo trabajo precisamente, uno de mis trabajos es con el FONAC, precisamente acá en Quito, y ahí es que vienen a surgir precisamente dentro de la institución
es, hay varios ejes de actuación, ¿no? Y uno de esos ejes precisamente está relacionado directamente con investigación, ¿sí? En las cuencas y en los páramos que abastecen de agua a Quito, en el que se hace investigación sobre restauración, también sobre el trabajo con comunidades, educación ambiental, también está todo el área de geográfica, el área también de distribución de especies. Bueno, hay varias líneas, ¿no?, que se trabajan allá. Pero esa era una de los aspectos que también, lo que usted decía, Enrique, era la criticidad que debe haber, ¿sí?, dentro de una institución, ¿sí? Y de los procesos que se están llevando bien y de aquellos que no se están llevando bien, ¿sí? O sea, en estas instituciones, de hecho, hay bastante dinero que entra. En el caso de FONAC hay un fideicomiso, o sea, entra dinero tanto del gobierno como de la empresa privada, pero también una de las cuestiones que yo les hacía, alguien que se lava muy bien las manos, ¿sí?, es, por ejemplo, Tesalia, embotelladora de agua, ¿sí?, que da dinero al FONAC precisamente para la conservación de agua, pero ellos son los que están utilizando el agua y produciendo plásticos, ¿sí? Entonces sí, alguien puede decir son unas por otras, ¿no? Pero igual, o sea, dentro de todo este proceso, dentro de las instituciones, sean públicas o privadas, pues es obvio que uno va a tener en cuenta las iniciativas que hay a nivel local, a nivel regional, pero hay que entender que dentro de esas iniciativas no es que todo se esté haciendo bien y no es que toda la gente que trabaja dentro de estas instituciones conoce, ¿sí?, sabe realmente, sea a nivel científico, a nivel del uso de instrumentos, sea administrativos, o sea también físicos para una determinada investigación. O sea, hay gente que desconoce, hay gente que está en estos puestos es por el amiguismo, más no porque tenga conocimiento de causa de cada uno de los procesos que se manejan, ¿sí? Entonces, eso es un daño que se le hace a la institucionalidad, es un daño que se le hace a los procesos, y en ningún momento, o sea, obvio, hay gente que de verdad le pone corazón, le pone vísceras a todo esto que se está adelantando, pero hay un problema de base que a veces a la gente no le gusta que se le diga, como ya se lo ha dicho en anteriores charlas, no les gusta que se le diga en qué puede mejorar, en qué está fallando, y ese es un problema grave en estas cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, solamente quería hacer esta referencia. Gracias. Solo para complementar, perdona, de todo hay en la viña del Señor. Eso es un hecho. Sí, pero solamente hablaste de investigación y quiero retomar. Hace aproximadamente un mes, que hubo un mes y medio, que hubo unas nuevas medidas económicas del gobierno para poder salir de la crisis económica. Todavía no estábamos con el tema del virus. Y lo que hicieron en términos institucionales fue desaparecer quizá el único instituto que bien o mal, creo unos pocos años estaba trabajando el Instituto de Biodiversidad, el único instituto de investigación que teníamos aquí en el país. Acaban de desaparecer. Así funcionamos, así somos. Una pena, pero de todo y en la viña del Señor. Wow, qué mala noticia que nos estás dando, Yolanda. La verdad que no sabía que lo habían desaparecido al instituto. Bueno. Está en proceso de desaparición. Sí. Claro, pero lo que está funcionando pues es SINABio, incluso entiendo que está generando más procesos que antes. Ellos generan, por ejemplo, gran cantidad de charlas, tienen bastante conexión con otras universidades, entre ellas la UNAM de México. Para mí es una noticia nueva que está en proceso de sellarse, porque sí ha estado trabajando hasta último, están mandando mensajes, ¿no? Tienen, de acuerdo a la normativa que dispuso el presidente, tienen 6 meses para unir todos los institutos, entre esos, unirlos, desaparecerlos, acoplarlos, pero dicho de otra manera es desaparecerlo. Cuando uno va al Ministerio del Ambiente encuentra que, por ejemplo, el instituto o el tema de indicadores
el sistema de información, de indicadores, cada vez tiene menos profesionales de los que conocen y ya no logras tener la información que se requiere. Así funciona. Bueno, probablemente por lo que tú estás comentando, Yolanda, eso a mí me suena, por supuesto estoy especulando, no es otra cosa que una especulación, pero me suena muchísimo a requerimiento del Fondo Monetario Internacional. Normalmente el Fondo Monetario Internacional, cuando da un préstamo a un país, le pide achicar el Estado. Y eso significa eliminar institutos, instituciones del Estado. Sí, es parte de la carta de intención, efectivamente, y aquí tenemos mucha gente que cree, que sigue convencido de que hay que disminuir el tamaño del Estado. Bueno, qué triste, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno hace pactos con el demonio. Bueno, de todas maneras, compañeros, también es cierto, en algún momento, no sé si fue Yolanda o fue Nayibe, alguien dijo, creo que fue Yolanda, el comentario de este tema, este tema de los puestos de trabajo. Latinoamérica lamentablemente tiene un problema con eso. Cuando hay una institución pública, muchos cargos efectivamente los toma la gente menos competente, pero la que tiene parientes adentro. Eso es lamentable. Y también es lamentable algo que es típico de Latinoamérica, no se salva ningún país de esto que voy a decir, la reconstrucción de lo que ya está construido. O sea, empezamos a hacer un proyecto, cambia el gobierno y ¿qué dice el nuevo gobernante o director de instituto, de lo que sea? Todo lo que ha hecho el que estaba antes que yo está mal. Entonces hay que empezar de nuevo desde cero. Es como construir una casa y cuando las paredes ya tienen 60 centímetros de altura, viene otro y dice, no, eso está mal. Entonces voltea la pared y la hace de nuevo, y la hace exactamente igual, pero con otro ladrillo. Y cuando la pared tiene 80 centímetros, viene otro y dice, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo hiciste vos. Y vos no sos de mi partido, vos no me caes simpático, vos sos pariente de no sé quién. Entonces, la casa no se termina de construir nunca. Y el proyecto sigue y sigue y sigue y nunca ve la luz. Eso también es típico de Latinoamérica. Desestimar los esfuerzos del anterior y el nuevo trata de inventar la rueda nuevamente. Pero bueno. De hecho, sí, doctor, al respecto. Sí, Víctor. Sí, coincido con usted plenamente de que ese es un pecado venial del sudamericano, ¿no? Pero le comento que no solamente nos está pasando a nosotros los sudamericanos, sino también a toda la cooperación internacional de la que usted hacía referencia hace un momento. Porque igual ellos vienen ahora, igual se está sucediendo igual que en Sudamérica, están sucediéndose cambios rápidos en estas instituciones, ¿no? Entonces, gente que también ha estado trabajando muchos años, conociendo nuestros países, interiorizándose, es cambiada, entra gente nueva y ¡pum!, nuevamente a foja cero, ¿no? Pensábamos que la cooperación internacional sí tenía sistematizado y tenía un avance profundo en base a las lecciones aprendidas, pero de un tiempo a esta parte parece que no, porque ya vienen con procesos nuevos cada vez, y de hecho aquí los campeones somos los sudamericanos, no lo voy a negar. Por eso inclusive surgió una frase hace muchos años atrás, gente en el campo cuando nos cuestionaban el trabajo decía,
apenas estoy aprendiendo la respuesta, ya me has cambiado la pregunta, ¿no? Entonces, y eso nos está pasando ahora, doctor. Todo. Solamente quería comentar eso. Gracias. Gracias, gracias. Queridos compañeros, ya se nos fue la hora. Si a alguien le quedaba algo en el tintero, nos quedan unos minutos, ya se va a cortar también de nuevo el Zoom. Entonces, si a alguien le quedó algo en el tintero, aproveche ahora. ¿Nadie? Ok. Sí, doctor. Carla. Una pequeña cosita justamente sobre lo que mencionaban las compañeras. Efectivamente, creo que en nuestras instituciones hay mucha rotación de personal y como usted lo mencionaba, cambia de gobierno y cambia la perspectiva de cualquier proyecto iniciado. Y es lo que ahora nos está sucediendo, a pesar de tener un gobierno de transición por ahora. Hay muchos proyectos que están cambiando de perspectiva. Y aún así, si puede ser un proyecto para bien o para mal, como usted lo ha mencionado, rescata muchas características de lo que ya se había planteado. Entonces, resulta un poco difícil tratar de reiniciar el trabajo cuando ya se había avanzado. Y si bien hay bastante rotación de personal, lo que queda, pienso, a manera de institución, es siempre tener un metadata, conocer cuánto se ha avanzado, qué se ha avanzado, con quiénes se han coordinado, y eso podría colaborar que un proyecto no muera y que un proyecto de continuidad, a pesar del cambio de rotación de personal, y bueno, y a pesar de que se cambien también los objetivos de dicho proyecto. Considero que sí, como usted lo ha mencionado, muchos planteamientos vienen desde afuera, pero no sé si está bien decirlo, adaptarlos muchas veces a nuestra realidad y a la realidad con una piloto en ciertas comunidades donde se pueden trabajar, tienen buenos resultados muchas veces, pero no sé cuánto se puede apropiar la comunidad, ¿no? Eso es todo, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Carla, por tu intervención. En cualquier momento se va a cortar esto, pero simplemente comentarte que sí tienes razón, Carla. De hecho, ustedes en Internet van a encontrar un sinnúmero de proyectos exitosos de Red Plus, por ejemplo. Porque efectivamente, si ustedes entran en la página de la UICN, a ver, yo voy a ver, denme un minutito, pero les voy a poner un link donde van a encontrar mucha bibliografía de red, pero básicamente lo que más van a encontrar es el tema de proyectos exitosos, porque en realidad eso es lo que a ellos les representa su propia publicidad, o sea, tienen que demostrar ellos que esto funcionó a la perfección. Entonces, la forma es a través de los proyectos exitosos. Ahora, hay un libro por ahí en esta página, ya búsquenlo, eso es tarea para ustedes, pero les estoy poniendo en este momento el link. En ese link van a encontrar, hay un librito de la UICN que justamente habla de los proyectos exitosos. Pero si ustedes leen el librito completo, que no es tampoco el libro, creo que tiene 20 páginas el libro, se van a dar cuenta que los proyectos exitosos están contados con el dedo de una sola mano para toda Latinoamérica. Y si tú, Carla, o el resto de los compañeros han trabajado como consultores en Latinoamérica, como lo he hecho yo, se darán cuenta que en realidad en Latinoamérica en cada país hay miles de proyectos que estaban dentro de esto de la Red Plus. Entonces,
Uno lee proyectos exitosos y esperaría mínimamente una guía telefónica, un libro así de este grosor, y no 20 páginas para toda Latinoamérica y 3 o 4 proyectos. Entonces yo coincido contigo, hay proyectos que realmente han sido exitosos, pero dentro de cuántos cientos de proyectos. Entonces ahí es donde viene la autocrítica y decir, bueno, realmente cuántos funcionaron, cuántos no. Y alguien dijo por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Sí, es verdad. Ok, compañeros, se va a cortar en cualquier momento esto. Espero que haya servido este chat. El martes vamos a ver esto de metodología con el consenso de todos ustedes. Y si alguien queda algo pendiente, también lo resolvemos el día martes. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Listo, gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Mañana, descansen. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias. Igualmente para todos, Luego. compañeros. Gracias al compa Sergio también por la Gracias, propuesta. doctor. Hasta luego a todos. Gracias a Gracias, todos. doctor. Bien, buenas Buenas noches. noches para usted y para todos. Ya le están limpiando, digo. Ok, buenas noches. Ahora con el coronavirus ha de limpiar, ¿no?